Siguiendo con las enseñanzas de por qué debemos amar, bendecir y alabar el nombre de María Santísima, para ir llenándonos de gracia, hermanos. Recuerda que este chat es para amar, bendecir y alabar más a María Santísima, esa madre que Jesús nos la dejó en la cruz del Calvario, para amar más a nuestra Iglesia Católica, que es la iglesia que Jesús fundó el día de Pentecostés. Recuerda, hermano, que estamos hablando acerca de uno de los medios más importantes para poder sanar esas heridas, esos traumas que hemos recibido a través de nuestra vida. Recuerda, hermano, que hemos estado hablando de eso y que sanidad interior básicamente es traer a Jesús a esos momentos en donde nosotros fuimos lastimados, fuimos traumatizados, fuimos ofendidos. Entonces, ¿cómo es posible, te preguntarás tú, que una persona pueda llegar a tener problemas tan agudos en su vida? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, pero para entenderlo tenemos que comprender la manera en que Dios nos ha creado. Recuerda que ya hemos estado observando todo eso. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Los psicólogos dicen que, acerca de nuestra naturaleza, dicen algunas verdades, pero la persona que nos crió a nosotros nos conoce detallada y minuciosamente en todos los aspectos de nuestra vida. Los psicólogos solo conocen algunas cosas, pero el que nos hizo a nosotros nos conoce en profundidad. Si hay algo que no anda bien, Dios conoce claramente el origen del problema y Él tiene la capacidad de solucionarlo. Si nosotros se lo permitiéramos, hermanos, el Señor haría maravillas en nosotros. Por ejemplo, si un automóvil no marcha bien, podemos llevarlo al taller. El mecánico, quien ha estudiado y conoce su oficio, está en capacidad de reparar algunas de las partes dañadas. Pero si el automóvil tiene un problema muy grave, hay que enviarlo a la fábrica, porque es ahí donde lo construyeron, quienes fabricaron el auto. Ellos conocen mejor su estructura y cada una de sus partes que son originales y sabrán cómo ponerlo en funcionamiento de nuevo. Hermanos, de esa misma manera, Dios nos conoce y quiere que también reparemos nuestras vidas. Él quiere reparar nuestras vidas, hermanos. Él es el que nos hizo. Acuérdate del Salmo 139, en donde dice que Él tejió todo nuestro cuerpo y todos nuestros huesos. Y en un libro tenía anotado todo lo que nos iba a pasar a nosotros. Yo quisiera que repasáramos nuevamente, hermanos. Recuerda que hemos visto ese pasaje que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 21, y dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Cristo ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, dice San Lucas. Él vino a libertar a los cautivos, incluyendo la cautividad que generan nuestros propios complejos. Cristo ha venido para darnos libertad, hermanos. Ya en el Salmo 147, versículo 3, nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no nos regaña, hermanos, cuando nosotros tenemos heridas. Él nos sana. Recuerda ese pasaje que está en Isaías. Saca tu Biblia, hermano, saca tu cuaderno, anota, subraya tu palabra. Yo no sé si ya la estás leyendo. Recuerda que para renovar nuestra mente, para ir renovando nuestra alma, para ir sanando, necesitamos la medicina que es la palabra de Dios. Esa es la terapia que Dios utiliza, su palabra, hermano. Entonces en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5, ya lo hemos observado, pero quisiera que lo repasáramos otra vez para que tú te lo vayas grabando, hermano. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas el herido de Dios fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Aquí hemos observado, hermano, en el versículo 4, donde dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Cristo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Dolores y enfermedades, como tú te das cuenta, entonces son dos vocablos diferentes, con distintos significados que pueden presentarse simultáneamente o en situaciones independientes. La palabra del Señor nos habla en cuanto a nuestras enfermedades físicas y nuestros dolores psíquicos. Los dolores tú vas a encontrar a veces que dice dolencias. Dolencias son problemas psíquicos, problemas emocionales, pero también dice que llevó nuestros pecados. Hermanos, no solamente llevó nuestras enfermedades, sino que también llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, y por sus llagas hemos sido sanados, hermanos. Dice, todo lo anterior entonces nos va permitiendo concluir que enfermedad, dolor y pecado son vocablos diferentes que afectan diferentes partes de nuestro ser. Recuerda, hermano, que también vimos, ¿te recuerdas? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24, hermano. Acuérdate de esos pasajes que ya los hemos observado. Recuerda que la palabra es tan aguda, tan cortante como una espada. Dice que va hasta las profundidades entre el alma y el espíritu para que nos vaya sanando, para que vaya cauterizando esas lastimaduras que tenemos ahí. Entonces, la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, la palabra que quiere decir alma es psique. ¿Te acuerdas que esa es la palabra griega que quiere decir psique, la cual da origen a nuestra palabra psiquis o psicología? Al leer el versículo tal como está en el original, encontramos el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, psiquis y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, podemos entender ahora representando estas tres partes del ser humano por medio de un triángulo. Imagínate un triángulo, y en la base del triángulo podríamos colocar al espíritu, en uno de los lados la psiquis o el alma, y en el otro lado podríamos colocar el cuerpo, y entonces somos tripartitos, tridimensionales. No solamente somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces ahora podemos analizar cada una de las partes del cuales estamos compuestos nosotros los seres humanos, representadas por medio de los lados de un triángulo, y la forma en la cual la sanidad divina también opera en cada una de esas áreas. Y entonces podemos observar, oímos decir con mucha frecuencia en nuestra iglesia, que Cristo vino para sanarnos espiritualmente y perdonar nuestros pecados. Y esta es la base de nuestra sanidad, hermanos. Podemos indicarla por medio de la base del triángulo. ¿Te acuerdas que en la base del triángulo habíamos puesto al espíritu? Entonces ahí podemos colocar sanidad espiritual. Cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando vamos a un retiro, cuando estamos ya participando en la iglesia, cuando nos vamos alejando del pecado, Jesús entra en nuestra vida y nos va limpiando de todos nuestros pecados, nos hace sus hijos y nos da su salvación. Recuerda, hermano, que a través del bautismo nosotros nos acercamos a Él, pero es en la confirmación donde nosotros nos hacemos testigos de Jesucristo. La palabra sozo en griego quiere decir indiscriminadamente salvar y sanar. No existe en tal sentido dos palabras diferentes. Cristo no vino solamente para salvarnos, hermanos, sino también para sanarnos. Cuando Él salva espiritualmente, sana también nuestro espíritu. Ambos elementos son parte de un proceso único y completo. Entonces, podemos poner entonces que ahí en el espíritu, Jesucristo vino a sanarnos espiritualmente cuando lo dejamos entrar, cuando nosotros nos apropiamos de los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos ha redimido, Él ha expiado nuestros pecados, Él ha pagado por medio de la sangre de Jesús. Nosotros somos
adoptados como hijos, somos justificados en Cristo y eso nos trae a nosotros sanidad espiritual porque nos redime, nos quita el pecado, ese pecado original que fue quitado a través de la muerte de Jesucristo. Entonces nosotros somos sanados espiritualmente. También obtenemos sanidad física. La Biblia también nos habla, hermanos, acerca de la sanidad física. ¿Recuerdas, hermano, que estamos hablando de que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu? Que Jesucristo cuando vino a sanarnos espiritualmente. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de su muerte, comprándonos, expiando Él nuestros pecados, muriendo por nosotros. Y también dice que nos vino a sanar físicamente. La Biblia también nos habla acerca de la sanidad física. Santiago, hermano, es un apóstol que está, una de sus cartas, que está casi al final de la Biblia, nos dice que si alguien está enfermo, ¿te recuerdas, hermano, que leímos ese texto que está en Santiago 5:18, 5:16 al 18? Si alguien está enfermo, debe llamar a los presbíteros de la iglesia. Esos presbíteros de la iglesia, hermanos, son los sacerdotes, quienes le ungirán con aceite, con ese óleo santo, y ellos orarán por él y Dios le sanará. ¿Recuerdas, hermano, que ese es el sacramento de la unción de los enfermos? De dicha sanidad física oímos hablar con mucha frecuencia en nuestra iglesia, hermano. Constantemente en la iglesia realiza grandes campañas, a veces donde se ora por sanidad física, y hay misas hay misas de sanación, aunque todas las misas por excelencia son de sanidad, hermano. Aunque esta área es indispensable, importantemente para la vida de nosotros, no la ampliamos en esta prédica porque estamos hablando más que todo de la sanidad interior, pero muchas de las cosas que nos han sucedido en nuestra infancia son los que van constituyendo, hermanos, muchas enfermedades. Cuando nosotros vamos acumulando odios, rencores, resentimientos, amargura, falta de perdón, van con los complejos de aislamiento, complejos de regresión y muchas formas, muchos mecanismos de defensa, las enfermedades se van manifestando. Sin embargo, entonces el Señor vino a sanarnos espiritualmente y a sanarnos físicamente también. Si solamente consideráramos estos dos aspectos, nos quedaría a un lado el triángulo sin la sanidad requerida. ¿Recuerdas, hermano, que hicimos un triángulo que en la base estaba el espíritu, a un lado estaba el cuerpo y a un lado estaba el alma? Y a esa sanidad del alma también se le llama sanidad psicológica. La estructura psicológica, hermanos, es una parte muy importante de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, casi nunca se habla en la iglesia acerca de la sanidad que esta área requiere. Casi nunca se menciona que Cristo también vino para sanar nuestra mente, nuestra psiquis, nuestra alma. Recuerda, hermano, de ese pasaje de Isaías 53, 4 al 7, donde dice que Él vino a sanar nuestras enfermedades, dolencias, y cargó con nuestros pecados, y por sus llagas hemos sido sanados. Y ese pedacito de ese versículo donde dice dolencias, casi nunca, hermano, se le pone importancia, y eso es a lo que se le llama sanidad interior, sanidad psicológica. Casi nunca se menciona que Cristo también vino para sanar nuestra mente. Dicha sanidad casi siempre la dejamos en manos de los psicólogos, que la mayoría de las veces, hermanos, ellos no conocen a Jesús, muchos de ellos. Es una lástima la carencia de una adecuada enseñanza en esta área, ya que el Señor también vino para sanar nuestra mente, tanto como nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Recuerdas, hermano? En Santiago 5, 14, 16 dice que no solamente se habla de los enfermos que han de ser sanados y los pecados que serán perdonados, también se nos dice que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Yo no sé si tú ya has confesado tus ofensas que le has hecho a otra persona. Confiesen las ofensas los unos a los otros. Si hemos ofendido a alguien, hermano, tenemos que perdonarlo. Recuerda que 70 veces 7 nos aconseja el Señor, porque de lo contrario, esos rencores, resentimientos, esa falta de perdón, esa amargura, ese resentimiento se va a ir acumulando en nuestro corazón y se va a ir manifestando con muchas enfermedades que los médicos le llaman autoinmunes, que nuestro propio cuerpo, nuestras propias defensas nos van atacando a nosotros debido a que nosotros no hemos sido sanados emocionalmente, ya que hemos retenido esas emociones, las hemos guardado, esas ofensas las hemos guardado en el inconsciente. Acuérdate, hermano,
hermano, que el inconsciente es una de las partes del alma. Recuerda que el alma tiene tres esferas que son el consciente, el subconsciente y el inconsciente. El inconsciente dice que es una ley que nuestra mente tiene, que cuando más dolor existe en nuestra alma o algún recuerdo, algo es muy doloroso, la mente para protegernos lo guarda en ese lugar que se llama inconsciente. Entonces necesitamos nosotros confesar nuestros pecados, nuestras ofensas los unos a los otros y orar los unos por los otros para que seamos sanados, hermanos, para que tengamos esa sanidad integral y que de esa sanidad integral vamos a ir viendo en el próximo tema, en la próxima predicación. Mientras ese momento llega, sigamos rezando el rosario, sigamos en oración, sigamos asistiendo a los sacramentos, haciendo oración, siendo devotos del Sagrado Corazón de Jesús y haciendo las obras de misericordia. Hermanos, sigamos orando y pidámosle a María Santísima para que tengamos esa gracia para poder vencer esos traumas que en nuestra infancia, desde el momento de nuestro nacimiento hemos tenido. Que el Señor los bendiga. Amén, aleluya.